En esta nueva entrega, nuestro antagonista será Lilith y no Diablo como en otras sagas. Esto plantea varias preguntas, como ¿quién es realmente Lilith? ¿Por qué se le denomina madre de los Nephilim? ¿Y qué conexión tiene con Inarius? Para responder a estas preguntas, debemos remontarnos al origen de Santuario, donde Inarius, un ángel cansado del conflicto eterno, forma una pequeña alianza de renegados con Lilith, una demonio que compartía sus mismos ideales. Junto con otros ángeles y demonios que se unieron para su causa, lograron robar la piedra del mundo, que se trata de un cristal de gran poder por el que ángeles y demonios llevan una eternidad luchando y ninguno consigue mantener por mucho tiempo. Una vez con la piedra del mundo en sus manos, crearon Santuario, un lugar alejado del conflicto eterno donde tanto ángeles como demonios podrían descansar de la guerra. Obviamente, este lugar está oculto a ambas facciones. Aquí fue cuando Inarius comenzó a sentirse atraído hacia Lilith y, con el paso del tiempo, ella fue el primer demonio en tener descendencia. Esta nueva raza se le denominó Nephilim, y eran mitad demonios y mitad ángeles. Así fue como Lilith se convirtió en madre de los Nephilim y como ángeles y demonios siguieron sus pasos. Al poco tiempo se dieron cuenta de que los Nephilim llegarían a ser más poderosos que sus progenitores, y mientras que Inarius quería exterminarlos, Lilith quería aprovechar esa oportunidad para acabar con los cielos e infiernos, y por ello exterminó todo ser vivo en Santuario salvo los Nephilim, pues los necesitaba. Al enterarse Inarius de lo ocurrido, la desterró al vacío para toda la eternidad, y para no quedarse solo en Santuario, permitió vivir a los Nephilim, pero modificando la piedra del mundo para que estos perdieran sus poderes poco a poco hasta convertirse en humanos. A partir de aquí queda mucha historia por delante hasta Diablo 4. Por ello, os indicaré solo las partes más importantes. Primero, Inarius formó la Catedral de la Luz ocultando su identidad, y poco después, los demonios mayores que habían descubierto el mundo de Santuario crearon otra orden en la que engañarían y manipularían a sus creyentes. Todo esto se desarrolló en silencio para que los altos cielos no descubrieran Santuario y trajeran la guerra hasta allí. Segundo, Lilith consiguió escapar del vacío y manipuló la piedra del mundo para que algunos humanos despertaran sus poderes como Nephilim, y de esta manera poder continuar con su plan inicial. Tercero, Lilith, que permaneció oculta en las sombras guiando a los Nephilim, consiguió que estos acabaran con la orden de los demonios mayores, pero sin darse cuenta acabó siendo descubierta por el líder de los Nephilim, el cual acabó derrotándola, para que posteriormente Inarius saliera de las sombras y la volviera a encarcelar. Cuarta. Finalmente los altos cielos descubrieron Santuario y se dirigieron con un ejército para atacar. Quinta. Tirael descubrió que la piedra del mundo estaba corrompida, por lo que optó por destruirla sin conocer los efectos que esto tendría. Sexta y última. El líder de los Nephilim consiguió una tregua entre los altos cielos y los demonios de Santuario, para que tanto Nephilim como Santuario pudieran recuperarse. Además, tras capturar a Inarius, se le entregó a Mephisto, donde éste sería encadenado y torturado por toda la eternidad. Después de este breve resumen, continuarán los sucesos de Diablo 3 hasta varias décadas después, donde Lilith volverá a liberarse de su prisión, dando comienzo al prólogo de Diablo 4, con nuestro personaje buscando un lugar para refugiarse del frío. A partir de aquí resumiremos brevemente todo lo que sucede en la historia principal de Diablo 4, haciendo hincapié en aquellos detalles en el que el juego no explica. Comenzamos con la aldea de Neves, que será donde encontraremos un refugio del frío. Aquí, aparte de ver un hombre santo, que es una especie de sacerdote de Catedral de la Luz, ayudaremos a sus aldeanos despejando unas ruinas de demonios. Pero, como no tienen con qué pagarnos, nos deleitan con un fiestón en nuestro honor, donde beberemos hasta caer rendidos, o más bien hasta que hagan efecto las drogas, pues tras caer nos llevarán en carreta hasta una especie de matadero, no sin antes escuchar una profecía de Ratma, de la cual hablaremos en otro vídeo una vez tengáis más detalles del lore. En el matadero nos realizarán un ritual, metiéndonos unos pétalos de sangre en la boca y asesinándonos. Pero, afortunadamente, el hombre santo que vimos anteriormente nos salvará. Él se presentará como Yosef e indicará que le han enviado a investigar por qué esta aldea no está realizando sus donaciones desde hace tiempo, pero por desgracia le engañaron al igual que a nosotros. Tras escapar, intentó investigar la iglesia de la aldea, pero estaba cerrada con llave.
De ahí que nos encontró y nos salvara. Justo en ese momento, como buenos borrachos, sufriremos los efectos de la resaca, devolviendo todos los pétalos de sangre que nos metieron en la boca. Tras recuperarnos, investigaremos la iglesia, donde tendremos una visión de Lilith sobre lo que pasó allí. Parece que esta ha sido la primera de muchas aldeas donde pretende conseguir seguidores. Así que, tras contarle a Joseph lo visto, nos indica que, para ganarnos el favor de la Catedral de la Luz, deberemos de buscar a un enigmático ermitaño y dirigirnos a la catedral. Curiosamente, este ermitaño se trata de Lorath, un personaje que hemos visto mucho en Diablo 3. Se trata de ese joven Oradrin que siempre estaba junto a Tyrael en el modo aventura. Tras contarle lo sucedido, nos explicará que la visión que tuvimos de Lilith se debe a que bebimos su sangre, y de alguna manera estamos conectados con ella. Aunque nosotros tengamos cierta idea de lo que Lilith planea, Lorath en concreto no lo sabe, y por ello se ofrece a ayudarnos a encontrar respuestas. Una vez lleguemos a la ciudad y realicemos un ritual que según Lorath es inútil, haremos unos recados para devolverle su arma y su amuleto Oradrin. Será entonces cuando nos indique que la ayuda de la Catedral de la Luz será muy útil y que atendamos a su llamada, que en cuanto sea posible nos volveremos a reunir en este Pasadustas, y allí será donde acabe el prólogo. Espero que te haya gustado esta introducción al lore de Diablo 4 y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Chaito!